El ático de Velayud. Hay películas de terror que todo el mundo conoce. Y luego están las que casi nadie recuerda. Pero cuando las descubres, entiendes por qué deberían haber sido mucho más grandes. Hoy hablamos de Next of Kin, dirigida por Tony Williams. Una película australiana que pasó bastante desapercibida en su momento, pero que con los años se ha convertido en una pequeña obra de culto dentro del terror de los 80. Y para entender bien esta película, hay que situarse en su época. Estamos a principios de los años 80, cuando el terror estaba dominado por los slashers Halloween, Viernes 13. Películas rápidas, con asesinatos constantes y diseñadas para impactar de forma directa. Pero Next of Kin no juega a eso. Aquí no hay prisa. Aquí el terror es lento, atmosférico y mucho más cercano al estilo de películas como El Resplandor, donde el espacio y la mente son más importantes que la acción. La historia sigue a Linda, interpretada por Jackie Kerin, una joven que hereda una residencia de ancianos tras la muerte de su madre. Y este punto es clave, porque no estamos hablando de una casa abandonada ni de un lugar cualquiera, sino de un espacio lleno de pasado, de recuerdos, de vidas acumuladas. La residencia funciona casi como un personaje más. Los pasillos largos, la iluminación tenue, el silencio constante. Todo está diseñado para generar una sensación de incomodidad que va creciendo poco a poco. El reparto no es especialmente conocido a nivel internacional, pero eso juega a favor de la película. Jackie Kerin sostiene el peso de la historia con una interpretación contenida, muy natural, que hace creíble esa progresiva sensación de que algo no encaja. A su alrededor, los residentes y el personal refuerzan esa atmósfera extraña. No hacen cosas exageradas, pero hay algo en sus miradas, en su comportamiento, que transmite la sensación de que saben más de lo que dicen. Y aquí entra uno de los elementos más interesantes de la película: los diarios de la madre. A través de ellos, la historia introduce una capa diccional, conectando pasado y presente. No son solo recuerdos, son piezas de un puzzle que sugieren que lo que está ocurriendo en la residencia no es algo nuevo, que lleva tiempo pasando. Desde el punto de vista técnico, la película destaca mucho por el uso del sonido. No abusa de la música. De hecho, muchas escenas funcionan gracias a los silencios, a pequeños ruidos, a esa sensación constante de que hay algo fuera de plano. Y eso es lo que realmente genera tensión. No lo que ves, sino lo que crees que puede aparecer. En cuanto a su producción, Next of Kin forma parte de una etapa muy interesante del cine australiano. Durante los años 70 y 80, Australia produjo una gran cantidad de cine de género. Pero muchas de esas películas no tuvieron distribución internacional fuerte. Se quedaron como joyas ocultas. Y esta es una de ellas. El director, Tony Williams, no tuvo una carrera especialmente extensa, lo que hace que esta película destaque aún más dentro de su trayectoria. Aquí consigue
consigue construir una atmósfera muy sólida sin recurrir a recursos fáciles. No hay sustos constantes ni efectos exagerados. Todo está basado en la acumulación de tensión. Otra cosa interesante es cómo mezcla el terror con la idea de la vejez y la memoria. Normalmente, el género se centra en personajes jóvenes, pero aquí el entorno está lleno de personas mayores, de historias pasadas, de recuerdos que no desaparecen. Y eso le da un tono diferente, más incómodo, más pausado, pero también más profundo. Con el paso del tiempo, la película ha sido revalorizada gracias a restauraciones y nuevas ediciones. Hoy en día, muchos fans del terror la consideran una obra de culto, especialmente dentro del subgénero más atmosférico y psicológico. No es una película para todo el mundo. Su ritmo es lento. No busca impactar de forma inmediata, pero precisamente por eso funciona, porque te mete poco a poco en ese espacio, y cuando te das cuenta, ya estás dentro. Y ese es su mayor logro. No necesita grandes escenas ni momentos extremos. Solo necesita tiempo. Tiempo para que el lugar, los personajes y la historia se metan en tu cabeza y se queden ahí. Porque al final, Next of Kin no trata solo de una residencia. Trata de los lugares que acumulan historias y de lo difícil que es escapar de ellos cuando ya formas parte. Hay algo curioso con Next of Kin. Y es que durante años fue prácticamente invisible. No porque fuera mala, sino porque simplemente no llegó al público adecuado. En los 80, el terror que triunfaba era directo, rápido y fácil de consumir. Y esta película pedía justo lo contrario: paciencia, atención y ganas de dejarte llevar por la atmósfera. De hecho, uno de los motivos por los que hoy se habla más de ella es gracias a las restauraciones modernas. Durante mucho tiempo, la película circuló en versiones de baja calidad, lo que hizo que mucha gente ni siquiera pudiera apreciarla bien. Pero cuando se recupera con buena imagen y sonido, cambia completamente la experiencia. Y aquí viene un detalle importante. La fotografía de la película está muy trabajada. No busca el impacto visual típico del terror, sino una sensación constante de incomodidad. Colores apagados, iluminación tenue, espacios cerrados. Todo está diseñado para que el espectador se sienta atrapado. Otro aspecto interesante es el uso del montaje. Hay momentos donde la película rompe la narrativa lineal, introduciendo escenas que parecen recuerdos, sueños o incluso algo más difícil de definir. Y eso no es un fallo, es intencionado, porque refuerza la idea de que la mente de la protagonista y el propio lugar están conectados. También hay que hablar de una de sus influencias más claras: El Resplandor. No en la historia directa, pero sí en la forma de construir el terror. Un espacio cerrado, una protagonista aislada y una sensación constante de que el pasado sigue presente. Pero Next of Kin no copia. Adapta esa idea a algo más íntimo, más contenido.
menos espectacular, pero más cercano. Otro detalle poco comentado es el uso de los personajes secundarios. Los residentes no están ahí solo como fondo. Funcionan casi como piezas de un mecanismo mayor. Sus comportamientos, sus silencios, todo contribuye a crear esa sensación de que el lugar tiene reglas propias y que tú no las conoces. En cuanto al director, Tony Williams, esta película es, sin duda, su obra más destacada. No tuvo una carrera llena de grandes títulos, pero aquí demuestra un control muy claro del ritmo y la atmósfera. Sabe cuándo mostrar y cuándo no. Y eso en el terror es fundamental, porque muchas veces lo que no ves es lo que más funciona. Además, hay un elemento que hoy en día se valora mucho más que en su momento: la forma en la que la película trata el espacio. No es solo un escenario, es un entorno que condiciona todo lo que ocurre. Cada pasillo, cada habitación parece tener historia. Y eso es algo que muchas películas intentan, pero pocas consiguen. Con el paso del tiempo, Next of Kin ha ganado reconocimiento dentro del terror de culto. No es una película mainstream, no es una película que todo el mundo recomiende, pero cuando alguien la descubre, suele quedarse con ella, porque no juega a asustarte de forma fácil. Juega a incomodarte, a meterte en un lugar del que no sabes muy